En Casa con Dios, teoterapia y meditación, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Seguimos todavía avanzando con nuestra temática general, nuestra serie, Sembrar. Hay muchas personas que siembran, sí, por supuesto, siembran el bien, como lo hemos visto ya en pasados programas. Hay personas que siembran iniquidad, sin embargo, hay otro tipo de personas que siembran algo que no es de Dios. Algo que es bastante extraño y a veces difícil de detectar para algunos si es bueno o es malo. Vamos a una historia que nos relata el Nuevo Testamento en Mateo capítulo 15, algo que tiene que ver, por supuesto, y que nos enseña nuestro Señor Jesucristo. Versículo 1 dice: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos en Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Ahí vemos aquí, la tradición. Es una tradición, de ahí viene el término, ancestral. La tradición de los ancianos. Bueno, obviamente que aquí hay algo. El punto no es desde el ángulo de salubridad, si es bueno lavarse las manos o no antes de comer el pan. Bueno, obviamente que sí. Pero aquí el punto no es ese. El punto tiene que ver con la tradición. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición? Obviamente que ellos buscaban siempre ocasión de hacerle caer al Señor. Y si no era con Él, pues lo hacían con sus discípulos. Mira a tus discípulos lo que están haciendo. Por cierto, no era la primera vez que lo hacían con respecto a ellos. Respondiendo Él, entiéndase el Señor, les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? El Señor, ¿qué es lo que les dice aquí? Miren el mensaje de fondo que nos está enseñando Jesús. Les dice, ustedes están quebrando el mandamiento de Dios, claro, suplantado el mandamiento de Dios por su tradición. ¿Qué es lo que pasa con las tradiciones? Esas tradiciones ancestrales que van de una generación a otra, que la tradición se va convirtiendo, pues básicamente en mandamiento, básicamente que en ley. Eso es lo que sucede. Por ejemplo, ya específicamente aquellos que son estudiantes del derecho saben que la tradición se va convirtiendo ya en fuente del derecho. Literalmente, ese es el término que se emplea. Se convierte en fuente de derecho. Pues, bueno, eso no fue descubierto por ninguna pues, podríamos decir, de los países o de las regiones, o ninguna de las fuentes del derecho en el mundo. Eso aparece aquí en la palabra de Dios. Eso lo hacían los fariseos de tiempo atrás, que por encima de todo ponen la tradición, y cualquier cosa que vaya en contra de la tradición pues es condenable. Jesús les dice: ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Versículo 7. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Bueno, dice concretamente el versículo 8. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Está hablando pues de lo que dijo o había dicho Isaías en un pasado, tomando sus palabras. Pues continúa el versículo 9. En vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Son mandamientos de hombres. Enseñan como doctrina, enseñan como algo que está escrito. Y enseñan ya esas tradiciones, las enseñan y las convierten en mandamientos. Pero mandamientos que en última son de hombres, dice el Señor.
Y cuando yo pongo la tradición por encima de la palabra de Dios, ¿estoy honrando a Dios con todo esto? Dice, por el contrario, su corazón está muy lejos de mí. Versículo 11. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Ya les está hablando acerca de ello. Porque esta tradición, pues lo que los lleva a ellos es a pensar eso. ¿Y qué es lo que me dice la tradición? Y hoy en día esa tradición continúa. Y es que lo de afuera es lo que contamina al hombre. Lo que entra es lo que contamina al hombre. Mi entorno, el ambiente es lo que me contamina. El hombre nace bueno y el ambiente lo contamina. O sea, el ambiente lo vuelve malo. El ambiente lo afecta negativamente. Bueno, eso obedece a cierto tipo de filosofía. Y eso ya se enseña como mandamiento de hombre. Más lo que dice Jesús, dice, esto no es cierto, sino lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Recordemos que de la abundancia del corazón hablan los labios, habla la boca. O sea, lo que está allí en el corazón, eso es lo que contamina al hombre. Por eso usted y yo somos luz en medio de este mundo. Por eso, la oración de nuestro Señor en Juan 17, no te pido que los quites del mundo, te pido que los guardes del mal que está allí, que puede salir incluso de su corazón. Por eso Dios nos sembró, nos plantó aquí en esta tierra, no para convertirnos al mundo, no para que nos justifiquemos diciendo, no, es que, pues no, es que yo caí porque me engañaron, porque esto otro, es que yo fui contagiado, fui contaminado por esta razón. No, es lo que está ahí en el corazón. Yo no puedo jamás justificarme con el entorno. Versículo 12 dice, pero acercándose sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Respondiendo Jesús le dijo a los discípulos, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. La gente siembra y planta tradiciones, pero la gente, ¿qué es lo que hace? Siembra, planta mandamientos de hombres. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que desarraigar todo eso, desarraigarlo, no creer todo eso, desarraigarlo y por el contrario, creer en lo que dice la palabra de Dios. Por eso su palabra ha sido sembrada en mi corazón, por eso su palabra ha sido plantada en mi corazón. Y cuando eso ocurre, pues yo tengo que desarraigar eso de mi vida. Muchas veces yo siembro lo uno y siembro lo otro. Está ahí, pues, bueno, espero sembrar la palabra de Dios en mi vida, pero resulta que ahí también está plantada la tradición. ¿Qué hay que hacer? Hay que desarraigar la tradición, desarraigar todo aquello que no planta la palabra de Dios, que no obedece a la palabra de Dios, cualquiera que ésta sea, cualquier enseñanza que yo haya recibido. Por eso dice el Señor nuevamente, también vosotros estáis sin entendimiento, dice el versículo 16. No entendéis, continúa el 17, que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la tierra. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre, clarísimo. Lo que sale de la boca, del corazón sale. Esto es lo que contamina lo que yo tengo en mi corazón. Entonces lo que yo tengo que es guardar mi corazón. Versículo 19, porque del corazón salen los malos pensamientos, por ejemplo. Y de ahí para abajo miren todo lo que dice la palabra de Dios. Del corazón salen todo esto, los malos pensamientos. Y de allí, de los pensamientos, pues entonces ya se van fraguando, se van planeando las acciones. Esto es lo que contamina al hombre. No creamos entonces las tradiciones, no creamos en aquello que el hombre nace bueno y el ambiente es aquel que lo contamina. No, eso no es cierto. Eso lo dice el mundo. Esa es la tradición del hombre. Eso lo dice la ley establecida por el mundo, mas nunca es la de Dios. Nunca se puede justificar. Yo nunca puedo justificar con que otros fueron los que afectaron y me llevaron a que yo me perdiera, a que yo me apartara de Dios. No, es su decisión, la de cuidar su corazón.
Es hora de no justificarme. Es hora de crecer, de alimentar mi vida, de crecer la palabra de Dios en mí. Y al menos la cual vaya creciendo, yo asumiendo este tipo de responsabilidades. Vamos a orar. Señor, aquí en tu palabra entiendo, Dios, que yo no puedo jamás vivir y aún justificarme de acuerdo a las tradiciones y los mandamientos de los hombres, que enseñan esto como doctrina, como hecho cierto, como doctrina irrefutable. Y ahora, Señor, dígale a Dios, desarraiga de mí todo esto, desarráigalo, para que tu palabra sea plantada en mi vida y crezca. Porque todo aquello que no plantaste tú, pues no, hay que desarraigarlo. Y así lo dice tu palabra. Por eso, Dios, que esta semilla haya caído, te lo pido, en buena tierra. Pero en una tierra donde brevemente se haya desarraigado todo aquello que no viene de ti. Que en el jardín de mi corazón solamente se siembre tu palabra. Te lo pido a ti, mi Señor y Dios. Ahora que nuestro Señor Jesucristo, aquel que ha sembrado su palabra en su corazón, los bendiga en este día. Amén. Bueno, muchas gracias por iniciar esta semana acompañándonos aquí en Teoterapia y Meditación. Muchas gracias a todos aquellos medios de comunicación que retransmiten este programa día a día. A Colmundo Radio por medio de sus estaciones en diferentes ciudades del país, aquí en Colombia. Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador. El Puerto Noticias en el puerto más bello del Perú, en Hilo. Al norte del país, de Colombia, Guayú Estéreo, en la bella Guajira colombiana. Y el Corregimiento del Jardín, Bajo Cauca colombiano, Platino Estéreo. Por favor, regálenos un me gusta si este programa pues ha sido de edificación para su vida y seguramente para su familia. Y comparta esto con quien usted cree y considera que lo puede necesitar. Nos vemos nuevamente mañana a las 5 de la mañana, hora Colombia. Que tengan un feliz día, un feliz inicio de semana. Que Dios los bendiga. En Casa con Dios, Teoterapia y Meditación con Jimmy Chamorro.